darles una palabra que aparece aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Segundo de Samuel 24, verso 24. Segundo libro de Samuel 24, verso 24. Ya, vamos a leer del verso 20, por favor. Verso 20. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel estaba en una crisis. Su dirigente había cometido un pecado y estaba desde la cabeza viniendo el juicio hacia abajo. En este caso David se le había ocurrido censar al pueblo, como quien dice: voy a ver con qué cuento para confiar en las fuerzas humanas. Y ustedes saben siempre que desde siempre nunca fue con espada ni con ejército, siempre ha sido por su Santo Espíritu. Si hay algo, yo hoy día quiero llevar esta palabra a algo que es muy importante, que tiene que ver con nuestra dependencia del Señor siempre. Nosotros no tenemos que olvidar, cualquiera sea las circunstancias, tenemos la tendencia a soltarnos de Dios y ya empezar a confiar mucho en nuestra fuerza humana. Ustedes saben que como sea, siempre tenemos que caminar en modo fe, ¿cierto? Desde el día en que fuimos abrazados por la gracia de Dios, por el amor del Padre, a partir de ahí se nos impartió el espíritu de fe. La Biblia dice que la fe es tan vital que sin fe no se puede agradar a Dios. Al punto que para entrar al reino hay que estar dispuesto a ser demudado, cambiado totalmente la manera de pensar. Pero a su vez, si no existe el estilo de vida de fe, no puedes recibir la revelación de Dios que va a conformar tu nueva creación, tu nueva vida. O sea, definitivamente cuando me arrepiento, estoy dispuesto a abandonar todo lo viejo. Estoy dispuesto a desaprender cuando me arrepiento. Cuando entro al reino, estoy dispuesto a desaprender. Ese es un aspecto de la salvación, ¿cierto? Y el problema nuestro es que muchas veces quedamos más conscientes del mundo de donde Dios nos sacó que del mundo en donde Dios nos introdujo. Alguien dijo que le fue más fácil a Dios sacar a Israel del corazón de Egipto que sacar a Egipto del corazón de Israel. Y ese es un proceso que se repite en nosotros también. Nosotros podemos llevar años en la iglesia y no desaprender, seguir ligado a nuestros afectos humanos, a nuestros planteamientos ideológicos del pasado, aquellas cuestiones que nos inyectó este mundo natural a través de profesores o a través de familiares, de lo que aprendimos en nuestro entorno, se acuñó en nuestra vida, pasó a ser parte de nosotros. Y cuando venimos al Señor no estamos dispuestos a morir a nosotros. Pensamos que arrepentimiento es arrepentirse de fumar, de bailar apretado, de patear el perro, pero no pensamos que arrepentimiento es despojarnos también de un montón de cosas que están mal aprendidas y mal concebidas. Los hijos de Dios tenemos que revisarnos bastante, especialmente en esta crisis, si tenemos algún color. Podemos ser de la derecha o podemos ser de la izquierda. Y ninguno de estos dos puntos de vista y planteamientos son admitidos dentro del reino de Dios. ¿Y sabe por qué no son admitidos? Porque hay una tercera opción de pensar. Y es la manera del reino de Dios para pensar. Bien, entonces a lo que yo voy es que ya definitivamente entonces ese es un aspecto, el arrepentimiento, entrar al reino. Partí ahí, ya entienda, partí hablando del reino, que para entrar al reino hay que desaprender. Y de verdad, y yo quiero que hoy día te hagas una revisión de eso. Definitivamente, o si no, no vas a alcanzar aquello que viene del oleaje de Dios, que viene del Espíritu de Dios, que viene del soplo de Dios. Lo segundo es el estilo de vida de fe.
Y le estoy diciendo que frente a circunstancias como estas, tendemos a olvidarnos en quién hemos creído, quién nos llamó, quién nos prometió, dónde estamos situados, en qué identidad somos. Por eso es que es importante no perder el estilo de vida de fe. Para entrar al reino hay que hacer dos cosas: arrepentirse y creer en el Evangelio. El arrepentimiento es un proceso continuo de despojarnos de la vieja creación, pero la fe es un proceso continuo de mantenernos vigentes en Dios para creer lo sobrenatural de Él, y mediante la fe es que tenemos la puerta abierta para recibir todo lo de Dios, todo lo fresco, todo lo nuevo, todo lo de Dios, todo lo del Espíritu a nuestras vidas. Dios puede querer darnos muchas cosas, pero si nuestra fe está limitada, si nuestra fe se hizo religiosa, entonces ahí hay un tapón. No vamos por más. Y la Biblia dice que la fe de la que Dios nos habla es la fe del mismo tipo de fe que Dios tiene. Por ejemplo, la Biblia dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? Ya, pero escúcheme. Pero también la Biblia dice que no hay nada imposible para aquel que... ¿Cuántos están de acuerdo con esa declaración? A lo mejor usted me está diciendo amén porque sabe que eso es correcto decir amén. Pero el tema práctico es que de verdad nosotros necesitamos ir un poco más allá en esto, y voy a leerles algunos pasajes, y este es el primero. Estaba diciéndole de que el rey había cometido el error de confiar más en las fuerzas humanas que en Dios. Había mandado a censar al pueblo, vino un juicio sobre el pueblo. Entonces el rey se dio cuenta que tenía que llevar un sacrificio delante de Dios para parar la mortandad, y se encamina entonces desde el verso 20. El relato dice así, y cuando el verso 16, por favor, le póngalo, 16, dice: cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Siga, por favor. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Este es un buen líder, ¿no? Está diciendo: Señor, yo la hice, que yo la quiero pagar. ¿Por qué tiene que pagar? ¿Por qué tiene que pagar el pueblo? Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta, Gad, el profeta de Dios, cierto, Dios hablando al rey a través de un profeta, y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Entonces Dios le dice, vuelve atrás, Dios le dice a través del profeta a David lo que tiene que hacer. No, le dice: levanta un altar al Señor. No, es un tiempo importante. Escuche esto, que le quede bien en claro: levanta un altar al Señor. Y le indicó el lugar, le dice: en la era de Arauna Jebuseo. ¿Ya? Y sigue por favor. Y David subió conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Sigamos. Y Arauna, que era el dueño de la era, miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey. O sea, Arauna, que era el dueño de la era, sabía con quién estaba hablando, ante el rey, y se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y entonces detengamos ahí un poquito, vuelve atrás, veamos el relato. Entonces el rey va con una misión. El rey va a ofrecer un sacrificio a Dios, ¿no? El rey David va a levantar un altar, a erigir un altar, y va a ofrecer. Siempre que hay un altar, es importante que tú pienses en el ofrecer. Los altares son para ofrecer. Cada vez que nosotros venimos los domingos acá para adorar a Dios, no te olvides que venimos a presentarnos delante de un altar. No vamos presentando nuestra sangre, porque la sangre ya la presentó nuestro Señor Jesucristo, pero el altar sigue vigente, los altares siguen continuamente vigentes, y los altares son lugares para ofrecer. Cada vez que tú vienes acá, el día domingo, tú no vienes siendo un demandante, vienes siendo un ofertante.
Cuando tú empiezas a entender que Dios es digno de suprema alabanza, que Él es digno de la mejor adoración, que Él es digno del más alto elogio, que Él es digno de la pleitesía, del servicio, de la admiración, de la obediencia, de todo nuestro amor, de lo mejor. Cuando tú vas entendiendo eso, entonces te das cuenta definitivamente que un altar siempre es un lugar para ofrecer. Uno se ofrece. Entonces en la antigüedad se ofrecían animalitos. Luego el Señor Jesucristo hizo su ofrenda perfecta para abrirnos el camino nuevo y vivo. Se ofreció Él mismo. Y la Biblia dice que el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. ¿Sabes? Dios se complace muchísimo de tus ofrendas. Dios se complace de tus diezmos. Pero principalmente donde Dios más se complace es de la entrega de tu vida toda delante de Él. Tu vida tiene que ser una ofrenda. La vida de la iglesia es una vida de continuo altar, porque somos los sacerdotes que continuamente estamos trayendo ministración al corazón de Dios, entregando alabanza, entregando nuestro amor, entregando servicio a Dios. Eso es lo que acompaña siempre a un altar. Bendito sea su nombre. Así que, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna a recibir al rey, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Siga, por favor. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad. David tenía implícito de que en un altar se ofrece. En un altar se ofrece, ¿no? Pero ahora él necesita tener la era primero y la va a comprar. Y él quiere edificar un altar, porque ahí se va a ofrecer. Los altares nunca se han eliminado, mis preciosos. Por eso que yo siempre digo que esto no debe ser una plataforma. Aquí nosotros debemos de mirar siempre esto como un altar. Esto como un altar, porque en un altar se ofrece. Nosotros somos gente de altares. Somos gente que ofrecemos. Ahora bien, pero del dulce cantor de Israel tenemos que aprender. Nosotros, la Biblia dice que lo que se escribió en la antigüedad se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de eso, y por el mismo espíritu que guió a esos hombres, nosotros también nos dejemos guiar en este tiempo. David fue fiel en su propia generación. Y nosotros podemos contemplar bien todo lo que David hizo en su propia generación. Él restauró el tabernáculo que estaba caído. O sea, él erigió, un tabernáculo, un lugar donde en forma de adoración por 23 años, los que me ayudan en las fechas, 23 años no paró de ofrecer adoración y alabanza en ese tabernáculo día y noche al Señor. Era 24 horas adoración, había una interrelación con Dios de adoración, de reconocimiento, pero también Dios interactuaba con ellos y daba los decretos proféticos, y ellos soltaban los decretos proféticos para Israel, y la atmósfera cambiaba, y eso fue lo que provocó que el periodo de David fuera el periodo de las luces, el periodo en donde fue un periodo de esplendor. David concibió hacer un lugar en donde la presencia del Señor, la presencia manifiesta estuviera. Y él dijo: voy a construir un templo glorioso, que al mirarlo todos los de la tierra se admiren de este templo. Y ustedes saben que David no lo logró construir, pero le legó a su hijo Salomón riquezas y un montón de cosas, ¿se acuerdan? Para que Salomón pudiese construir el edificio. Pero veamos aquí, mire lo que acompaña a este dulce cantor de Israel, lo que acompaña a su corazón. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Mire lo que dice, siga por favor. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Tome, mire, yo le doy para que usted ofrezca aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Yo le paso todo para que usted lo ofrezca. Escúcheme, no te cambies de ahí. ¿A usted le llama la atención que
ahí había como una trampa para David, aun cuando Araúna no se la estaba dando, pero Araúna en su pensamiento humano, Araúna tenía un buen corazón, pero en su pensamiento humano no estaba entendiendo el diseño de Dios. Miren, ¿se acuerda cuando Jesús entra al templo y ahí estaban los sacerdotes, pero ahí también estaban los cambistas y estaban los que vendían los sacrificios, ¿se acuerdan? Y en el único lugar donde nosotros vemos a Jesús que se enoja es en el templo. Ahí saca el látigo, ¿cierto? Y les da duro, ¡pum, pum! ¿Por qué? Porque los cambistas y porque los vendedores de ofrendas dijeron, ahí está nuestro negocio, po. O sea, como ellos tienen que presentarse en el templo con algún sacrificio, entonces nosotros vendamos el sacrificio. Y resulta que el espíritu del sacrificio nunca fue eso. La enseñanza nunca fue esa. La enseñanza era que cualquier sacrificio, especialmente por los pecados, tenía que ser un corderito que tenía que vivir con la gente mínimo, creo, un año, mínimo, un año. Y ese corderito iba a representar al futuro Mesías. Así que el corderito tenía que ser muy protegido, muy cuidado, no podía ser un corderito imperfecto, una ofrenda imperfecta. De manera que cuando una sola vez al año iban los creyentes al templo a Jerusalén a ofrecer sacrificio, ahí los familiares, el papá, la mamá, pasaban el dato a sus hijos y decían, muchachos, ahora hay que arreglarse porque nos vamos a Jerusalén, vamos a ir a llevar ofrenda. Entonces ya todos contentos por toda la aventura, significaba caminar hasta Jerusalén y ir, dormir en el camino, comer toda esa aventura que les gusta a los niños, y de repente a alguien se le ocurría preguntar, ¿y cuál va a ser el sacrificio? Y entonces ahí llevaban a Pepito, el corderito, le ponían, supongamos, Pepito se llama el corderito. Y los papás decían, hijito, vamos a llevar a Pepito. Pepito va a ir con nosotros. Sí, feliz va Pepito con nosotros. Pero cuando llegaba el momento de ofrecer y el papá tenía que ir con Pepito donde el sacerdote, ahí era la llantadera. Los hijos, ¿pero por qué? ¿Por qué va a morir el Pepito? Y el papá tenía que explicar que el Pepito iba a morir como un sustituto, un inocente, tenía que morir por nosotros, los niños y nosotros, los culpables. Ahí se entendía el concepto del sustituto. Era como una preparación para aquel verdadero Cordero de Dios que habría de venir en el futuro. Así que no podía hacer algo a la ligera, pero en el templo se empezó a hacer a la ligera. O sea, este sinvergüenza pecador que quería arrepentirse aparentemente, se acercaba como que no quería la cosa al templo ahí, decía ya, véndeme ese animalito, y le empezaba, lo llevaba así como que nadie se diera cuenta, y se lo llevaba al sacerdote. Qué lástima, qué dolor, qué pena, nada. Era simplemente un acto religioso. Habían perdido el espíritu del sacrificio y del entendimiento de lo que significaba un animalito que iba a ser el sustituto. Ahora aquí viene David a ofrecer a Dios y él sabe que a Dios se le ofrece todo. Pero aparece Araúna y le dice, tome, ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí usted tiene bueyes para el holocausto y no te voy a ni cobrar. Y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Pero mira acá lo que dice, por favor. Todo esto rey Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Mira cómo te está bendiciendo. Pero ¿qué dice David? Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto. ¿Usted sabe qué era el holocausto? Era la ofrenda del todo quemada. No te quedabas con nada. Todo. Yo no voy a ofrecer holocausto a mi Dios que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y, por supuesto, hizo lo que tuvo que hacer. Mis preciosos, escribí algunas cosas que me llamaron la atención y una de las cosas que escribí de la letra de una canción allá en Viña fue, y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia
vale más. Cuando miraba a mucha gente de regiones, nosotros que habíamos venido de la última parte del norte de Chile, que no solamente fuimos así, nosotros con mi esposa llevamos ofrenda. Nosotros llevamos una ofrenda, además de la ofrenda de nuestros pasajes, de nuestro tiempo, de nuestra familia, de nuestros nietos. Y ¿sabes qué? Definitivamente tuvo sentido para mí, no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más. Te voy a decir una cosa, fíjense que la salvación es algo que el Señor logró para todos nosotros. Y entonces de eso tú no tienes que hacer nada en cuanto a tu salvación, solamente arrepentirte. Pero en cuanto a ponerte de acuerdo con Dios para ser uno con Él, para que tú seas considerado digno de ser un embajador de Él, entonces eso va a significar que te va a costar todo. El tema es que en este tiempo, en medio de las peores circunstancias, Dios está prometiendo un tremendo avivamiento. Y no es una palabra cliché, es algo ya dicho y reafirmado por hombres de Dios tremendo, y tal como lo decía Víctor, creo que fue Pastor Marco, ayer 17 de diciembre, 7 de diciembre, partió, correcto, 7 de diciembre, partió a la presencia del Señor uno de los hombres que tenía un manto de unción tremendo, al punto de que él, a todo el África lo conmovió con el poder de Dios. Reinhard Bonnke, con un ministerio sobrenatural, con milagros, prodigios, señales. Entonces tú puedes tener dos miradas con respecto a la partida de él. Dichosa es costosa es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice el libro, dice en el hebreo, en Proverbios de los Salmos. En los Salmos, costosa es a los ojos de Jehová. Lo podemos mirar así, pero también lo podemos mirar que de cada vez que un hombre de Dios parte, el manto ahora es dado a otros. Y Dios también nos ha empezado a decir de que viene un mover grande, y sabes que mayoritariamente va a ser también muy evidente el ministerio de mujeres evangelistas. Mira, si nosotros hemos hablado que Dios tiene que irrumpir en las naciones, si Dios ha hablado palabra a las naciones, no tenemos que, no nos puede pillar desprevenido el hecho de que el diablo quiera hacer que los únicos portadores de la salvación para una nación pierdan su fe, trayendo cosas terribles a una nación. Para él es fácil hacer uso de personas que no conocen a Dios para usarlos en todos los planes y la agenda que él pueda tener para destruir, para cumplir su ministerio, que es matar, robar y destruir. Pero ¿sabes qué? También como hoy día, como nunca antes, el Señor está diciéndonos a nosotros, como le dijo a Adán cuando Adán pecó. El Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Escucha, no le dice qué hiciste, sino dónde estás. O sea, en otras palabras, lo que hizo el diablo con Adán y Eva fue sacarlos de su posición. Hoy día el Señor está hablando por su Espíritu, que quiere hacer de nosotros esa gente que está bien posicionada en Cristo, que sabe que no son solamente hijos, sino que son hijos especiales. Algo que me hizo mucho sentido, que lo que dijo Marcos Brunet, es que nosotros hemos creído que nosotros todos somos hijos, pero que somos hijos únicos. Ese es nuestro problema. O sea, no, yo creo que soy hijo, pero ¿sabes cuál es mi problema? Es que me creo el hijo único, pues. Por ende, entonces menosprecio a mi hermano. Por ende, entonces no tengo una mentalidad de familia. A lo que más me dura es en el amor humano, ágape a mi familia carnal. Pero por de ahí para allá no pasa la cosa. Y el Señor Jesucristo, en su propósito, está diciendo: hoy yo he venido a lograr algo esencial, algo que es fundamental, que es lo que más necesita la raza humana. La raza humana está queriendo por todos lados sentir que pertenece a una familia. ¿Puedes creer tú que puede tener paz uno que está destruyendo junto con otros? ¿Va a tener paz y confianza en ese otro?
Este dice que está acá. Mira, si este es capaz de matar a su abuela, si este es capaz de darle escupitajo a los mayores, si este es capaz de destruir sin miramiento, si este es capaz por una cuestión ideológica de dejar un montón de gente, un país en caos. ¿Tú crees que ese va a tener confianza en ese otro? Porque escúchame, el que pela contigo mañana pelará contra ti. Pelar es hablar mal. El que habla mal contigo mañana hablará contra ti. El que destruye hoy día contigo mañana te destruirá a ti. Y el Señor, como nunca antes, está diciendo: ustedes son mis hijos, pero no son hijos únicos. Ustedes son hijos y yo les voy a enseñar a mirarse como familia, a respetar la familia, a amar el diseño de Dios, a amar el Espíritu Santo, a amar la vida de santidad, a amar la unidad de la iglesia y avanzar el reino de Dios, que es la única alternativa para el planeta Tierra, para las naciones de la tierra. El Señor Jesucristo escandalizó a los religiosos de su tiempo, diciendo: muchachos, cuando ustedes vayan a hablar a Dios, ustedes no van a decir: oh Jehová Jireh, Jehová Sama, Jehová Siqueno. Ustedes van a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Habló de que Dios es nuestro papá. ¿Y sabes qué maravilloso es eso? Saber que Dios es nuestro Padre. Y que como es nuestro Padre, entonces nosotros como hijos tenemos que dejar que el espíritu de adopción gobierne nuestra vida y podamos sabernos seguros. Las promesas que están en la palabra son para sus hijos y para nadie más. Y todo aquel que se acoge a las promesas de Dios va a pasar a ser un hijo. Ahora, mire, quiero llevarle a este último pensamiento, porque primero lo que quiero dejar en mente es que, mis queridos hermanos, hoy día como nunca antes no podemos ser mezquinos con Dios. Hoy día no podemos estar cavilando en relación al cuento que está pasando acá. ¿Cómo así? Escuche. Vea por favor un pasaje aquí, a ver si lo pones en la pantalla también, que tiene que ver con... Aquí está, a ver, en Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos 8, verso 15. A ver si cambias una música distinta, por favor. Piano. Me hace dormir. Mire, vea del verso 11. Del verso 11. Ya. Vinieron entonces, ¿quiénes? Fariseos. ¿Quiénes representan los fariseos? La religión. ¿Ya? Fariseo, religión. Escuche, la religión. ¿Cómo el Señor miró la religión? ¿Sabe? Va a ir más gente al infierno por ser religioso que por cualquier otra cosa. Cuidado, no desestime esa palabra. Jesús a la mujer adúltera le dijo: hija, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero a los religiosos les dijo: razas de víbora, sepulcros blanqueados, ustedes que limpian por fuera el vaso, pero por dentro está lleno de moho. Ustedes que por fuera se presentan pulcros delante de la gente, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la religión es el sustituto del diablo para la vida real de Cristo. O sea, es el engaño, es el tete que le damos a la guagua. Cuando usted le da un tete a la guagua, ¿sabe lo que está haciendo? Un chupón. Está haciéndole creer vilmente a la guagua que es el pezón de la mamá. Cuando le damos un tete a la guagua, en realidad lo engañamos. Hasta que se aburre, como no sale leche, se aburre. Y empieza a llorar, ¿cierto? Y uno dice: deje la vecina de al lado dice: deje que llore nomás, vecina, para que críe pulmones. Y el niño tiene hambre. Igual, empieza a llorar y a llorar. Y a veces nosotros hacemos la segunda táctica, que es chupar el tete. O sea, en otras palabras, compartirle de nuestra saliva. Y la guagua tampoco quiere. Así que la mamá lo toma en brazos y la hace callar. Y la guagua tiene hambre. Y le hace hasta que ella se aprieta acá el pezón y le sale lechecita. Y le echa acá los labios a la guagua. Ay, ahí dice la guagua: ahora no me están engañando. Sí, pues, esa es la religión. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
¿Sabe? La religión simplemente aparece en la vida de un ser humano engañándolo, y a veces las personas creen que eso es Dios. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Sigue, por favor. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Siga, por favor. Ver para creer era esa generación. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habían olvidado traer, ¿qué cosa? Pan. O sea, se les iba a presentar un problema, diga conmigo, económico. Porque hoy día se pelea tanto. Se pelea por un estándar espiritual. Se pelea por los valores morales. ¿Se pelea por eso? No. ¿Por qué se pelea? No hay pan. Tradúzcalo en todo lo que significa el pan nuestro de cada día, pero de acá. Ajá. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Ya? Siga, por favor. Y él le mandó diciendo: muchachos, aquí hay un problema. Seguramente va a venir la reclamadera porque no hay pan. Pero cuidado, ellos no tenían que olvidarse que él antes había hecho el milagro. O sea, en otras palabras, cuando el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes, está diciendo: señores, aquellos que son de fe, ellos van a tener la respuesta de Dios, porque la respuesta del reino de Dios es respuesta para traer paz, para traer salud, para traer vida, el perdón de los pecados, y también es para traer una provisión económica. En las Escrituras encontramos siempre que Dios proveyó económicamente. Cuando se confía en Él, podemos decir como dijo David: pobre fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esté a la derecha, esté a la izquierda, Dios ha sido nuestro proveedor. Sígame. Y Él le mandó diciendo: mirad, sí, al otro lado por favor, mirad, guardaos de qué, de la levadura, primero de los religiosos. Cuidado con la religión. La religión es lo que tiene apariencia de piedad, pero que niega la eficacia de ella. La religión es el bozal que le ponemos al perro. El perro no le muerde el calcetín a la gente o las piernas a la gente porque tiene un bozal. Pero el bozal que representa la religión no le quita las ganas al perro de morder a las personas. La religión te pone bozal, Cristo te cambia el corazón. La religión te pone reglas, Cristo te cambia desde tu interior y tienes la capacidad por la obra maravillosa del Señor de amar al enemigo, de amar a todos y de perdonar por la obra del Espíritu Santo. Ahora ustedes están pensando: no hay pan. Cuidado, primero, cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la religión. Pero también cuidado con la levadura de Herodes, que representa el sistema político. Ni la religión, ni la política sirven en este caso. ¿Sabe por qué? Porque tanto la religión como la política dividen a la raza humana. Claro. A veces tú quieres hablar de Cristo y alguien en la mesa dice: en esta mesa no se habla ni de, y como que te están diciendo: quédate callado. Pero una buena manera de salir de eso, tú puedes decirle: te aplaudo, perfecto, no vamos a hablar ni de religión, ni vamos a hablar de política, o sea, no vamos a hablar ni de los fariseos, ni vamos a hablar de Herodes, pero vamos a hablar del reino de Dios, que es distinto. Mis preciosos. Así que, ¿por qué Jesús dice? Y ahora, mis queridos, la levadura, ¿qué es? Es algo que tú echas un poquito y empieza a fermentar. Estuve hablando con un apóstol de Santiago, me dice: cuando pase esto, cuando amaine esto, me usó un término diríamos del sur, cuando amaine, voy a tener que echarme un montón de liderazgo, dice, porque aquí me di cuenta que están pero totalmente politizados. Claro, es que
Mira, es que todos estamos en crisis. Estamos en crisis los pastores, están en crisis los presidentes, están en crisis los educadores, los comerciantes. Todos estamos en crisis. Por eso que Dios fue bueno cuando nos habló a nosotros el mensaje que no hay tormenta que dure para siempre. Que teníamos que estar en la roca, porque cuando viene la tormenta queda en evidencia dónde estás parado. Ahora, por el bien tuyo, sabes, muy importante entender esto: depurar el corazón. Los seres humanos miramos lo que miran nuestros ojos, pero el Señor mira el corazón. Pero una manera de detectar tu corazón es lo que habla tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, entonces podemos ver los Face, podemos ver los Twitter y podemos ver los WhatsApp. Este no es un problema conmigo. Este es un asunto que tú tienes que resolver con Dios. Cuídate de la levadura de ser un religioso que tiene apariencia de piedad, pero que en la vida real no eres ni siquiera capaz de espantar un mosquito. Cuídate de ser alguien que dice y no hace, pero también cuídate de la levadura de Herodes, de cualquiera de los lados. Entonces, pastor, ¿y cuál entonces es nuestra salida? La salida la dio el Señor Jesucristo. El reino de los cielos, mis preciosos, no es un huevo güero. El reino de los cielos tiene contenido. Dios tiene planes para el gobierno, Dios tiene planes para la educación, Dios tiene planes para la economía, Dios tiene planes para las artes y celebraciones, Dios tiene planes para las comunicaciones, Dios tiene planes para la familia. Cuando nosotros hacemos un estudio de la historia, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio y las cosas buenas que están sucediendo en el planeta Tierra se debe precisamente porque se han establecido los principios del reino de Dios contenido en la santa palabra de Dios. Qué importante entonces es que como nunca antes nosotros, mis queridos, nos definamos con Él. Necesitamos ser de esos que busca no solamente el conocimiento del reino, sino el poder de Dios. O sea, tú dile: Señor, yo no solamente tengo que portar conocimiento tuyo. Y voy a cerrar con esto. Años atrás, estaba en la ciudad de Calama. Yo creo que llevaba unos 3 años en la comunidad cristiana, pero yo me había entregado al Señor, nací de nuevo a los 16 años. A los 22 ya era pastor. Tengo que haber tenido unos 28 años. Y siempre me caracterizó un hambre. Y eso hacía que me abriera camino para escoger, pedir libros prestados, para viajar y poner mi oído a escuchar acá en los congresos, en distintas partes. Si yo tuviese que llevar a dinero todo lo que he invertido en viajes, mis queridos, simplemente para recibir, aprender, nunca para enseñar, para aprender. Lo que he invertido en libros, más los libros que he prestado y que nunca me devolvieron. Pero lo que yo te quiero decir es que una vez, en toda esta búsqueda, yo tenía mi pequeña biblioteca con un montón de cassettes. En ese tiempo habían cassettes, mi hija. Unas cositas que tenían 2 redondelitas, tú las metías. Y entonces yo en un momento me hago la pregunta, estaba leyendo Juan y Jesús le dice a los religiosos: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo díjeme a mí mismo: yo no soy uno que ignoro las Escrituras, porque mis maestros son cototos. Y miré los CD ahí, o sea, los cassettes, y tenía cassette, así como Juan Mellado junta los cassettes, los que tienes guardados en la casa. Dick Williams, Juan Carlos Ortiz, Keith Benson, Orville Swindle, wow, Cristian Romo. Y yo digo: yo no soy uno que ignoro las Escrituras, porque el mover de restauración se ha caracterizado por ser un mover establecido en las Escrituras. Pero sí, dije yo ignoro el poder
de Dios. Los fariseos no son la respuesta, la religión no es la respuesta. Aun cuando ayer se suspendió todo un camino de unos devotos que iban desde Viña a hacer un sacrificio, a devoción a su imagen. No es la respuesta. La gente va vacía y vuelve vacía. Y esa misma gente que a lo mejor va y vuelve, que son miles, serán los otros miles que después te estarán tirando piedras. ¿No sabe? Es probable, porque el vacío hace que hagas eso. ¿Ve? La gente religiosa es gente que Dios ama. Pero a veces es difícil que se suelten de eso porque ellos creen que la religión es lo correcto. Ellos creen que eso es lo correcto. Y piensan que soltar eso es traicionar a sus familiares. Algunos dicen, no, yo no voy a ir allá porque yo soy católica, mi abuela, mi tatarabuela, mi bisabuela y todos son así, ¿no? Y si yo voy a otro lado van a decir que yo soy traicionera de la causa. Pero tú mira a toda esa familia y están disgregadas y tienen líos y están tristes y están sufriendo. Uno se pregunta, si todos son de esa religión, ¿por qué esa religión no ha traído paz a sus vidas? ¿Por qué esa religión no ha restaurado a sus familias? Por lo mismo, porque Jesús dice, guardaos de esa levadura. Jesucristo dijo que el reino de Dios también es como una levadura. El reino de Dios tiene que extenderse. Tenemos que abrazar el reino, amar el reino. ¿Y sabes qué? Entonces, la religión no es la respuesta, pero tampoco es la levadura de Herodes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Escuche, la respuesta no es que la gente solamente escuche que Jesucristo es el Señor. La gente necesita hoy en día la demostración del Cristo viviente. El evangelio del reino no consiste en palabra, sino en poder. Yo me dije, yo no puedo decir que ignoro las escrituras, pero empecé a pensar, conozco el poder de Dios. Y mis preciosos, no había tenido una experiencia con el poder de Dios más que la experiencia de haber nacido de nuevo. Así que en esa pregunta me fui a Argentina. Por primera vez escuchaba en ese tiempo el avivamiento que había en Argentina. Claudio Freyson, Carlos Anacondia, Héctor Aníbal Jiménez, Peter Warner, Cindy Jacob, Harold Caballero, John Otis. Hombres que venían de distintas partes y hacían un congreso en la Argentina. Pero ¿sabes qué? Yo nunca había tenido una experiencia de experimentar el poder de Dios sobre mi cuerpo, mi alma y mi espíritu entero. Pero uno de esos días, después de haber estado en un culto de Claudio Freyson en su iglesia, me fui al departamento donde yo estaba durmiendo y estaba como 2 o 3 horas tiritando en el suelo, en el cuarto, y la presencia de Dios fue tan tremenda que yo a partir de ahí yo sé que hay algo más que simplemente escuchar las enseñanzas del Señor y decir amén, y yo estoy de acuerdo con ellas. Mi precioso, el Señor está contigo. El Cristo resucitado vive a través de ti. Pero ¿sabe lo que espera de nosotros? Es que para que nosotros podamos ser esos administradores de los poderes del siglo venidero, nosotros necesitamos no ofrecerle las migajas al Señor. Nosotros necesitamos ofrecerle lo máximo a Dios toda nuestra vida. No ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Estuvimos, y no solamente de esta experiencia, pero quiero rescatarla. ¿Sabes qué? Como le estoy diciendo, gente que desde las 9 de la mañana de ayer no duerme y está acá. ¿Pero por qué? Porque no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale mucho más, Señor. Quiero tu presencia, Señor. Para yo poder sacarme
para yo poder sacarme las capas de la influencia de los fariseos y las capas de la influencia de Herodes, tengo que pasar más tiempo con Dios. Tengo que buscar a Dios. No puedo venir comiendo chicle a ofrecerle un culto a Dios. En este tiempo va a ser un tiempo de movernos en el poder de Dios. Y te vas a dar cuenta que cuando le diste la bienvenida a Él, entonces lo demás va a ser pan comido. Entonces Dios te va a respaldar. Simplemente disposición del Señor. Ahí estaba Jesús con la gente, todo alrededor mirándolo. Uno se acercó con una moneda. No, uno se acercó a hacerle una pregunta. Señor Jesús, ¿es lícito darle tributo al César? Jesús pidió una moneda y dijo, ¿qué ven acá? Y estaba el rostro del César. El César, dijeron. Jesús dice, Él es injusto, Él es cruel, Él es Herodes. Tiene leyes injustas. Por ahora no armen la revuelta. Nunca el Señor propició la revuelta. No armen la revuelta. Den al César por ahora lo que es del César. Pero ¿dónde viene la verdadera revuelta? Cuando todos los demás le den a Dios lo que es de Dios. Mi precioso, si yo te tengo que decir algo hoy, quiero decirte que no creas que solo de Dios es un poquito de tu tiempo, que solo de Dios es tu canto, que solo de Dios es aquellas cosas que has hecho por Él. De Dios es toda tu vida. Así es. Cuando Él nos pide, no nos pide algo, nos pide todo. Amén. Si tú vienes y le preguntas, Señor, ¿qué es lo tuyo? Él te va a decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dame, hija mía, dame, hijo mío, tu corazón. Así que no te preocupes, porque en la medida que ustedes empiezan a dar a Dios lo que es de Dios, acuérdense que va a venir el juicio para el César. Y en 300 años dice que vino el juicio sobre el Imperio Romano. No pudieron retener a aquellos cristianos que quemaban vivos, que los asesinaban, que los lapidaban. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como una porción de levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina. Mis preciosos, el reino de Dios está en nosotros. Usted es alguien muy especial para Dios. No cese de compartir la palabra de Dios. Solamente depure su corazón y el poder de Dios va a empezar a fluir acerca de ti. Tú te has mirado. El Señor me dice que hay gente que se mira siempre como que no puede. Siempre se mira como así, como un hijo que no es de la casa. Y el Señor dice, tú no solamente eres mi hijo único, tú eres mi hijo amado y eres hijo de una gran familia. Es el tiempo de la iglesia, porque hoy día partió un hombre de Dios ayer, Rey Cambonqui, pero el manto está viniendo sobre toda la iglesia. Todos nos vamos a empezar a mover en el poder de Dios. Tú te vas a asombrar de lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de ti. Recibe esta palabra, cree esta palabra, porque el Señor está hablando a nuestros corazones a través de apóstoles y profetas. El Señor derramará su Espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas van a profetizar. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, y sobre las siervas y sobre los siervos derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Entonces ahí será que será restaurado el amor para Dios.